Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alicia y el día de hoy estamos haciendo una nueva lectura que se llama el libro Ángeles de Luz Divina de Aidan Story. Vamos en el capítulo 17. Para todo aquel que pide y recibe y el que busca encuentra, y para aquel que toca, las puertas se abrirán. Mateo 7:7-8. La paz y la fuerza interior que sentí al salir de Italia permanecieron conmigo hasta finales de este año y a principios del 2003. La energía amorosa y fuerte de San Francisco de Asís todavía estaba conmigo y podía escucharlo hablar cuando meditaba. Hablaba sobre mi viaje y mi necesidad de dejar el pasado, de vivir con verdadera confianza y permitir que la energía del alma fuera la fuerza que guiara mi camino, que lo hiciera como Él lo había hecho y que supiera que Dios era mi sostén. Él y sus ángeles benditos no me negarían nada si lo que pedía era para mi bien y el bien común. El miedo a lo desconocido aún se apoderaba de mí. Ansiaba hacer trabajo de sanación y dejar mi trabajo en la oficina, el cual había afectado mi energía y mi confianza en mí mismo por mucho tiempo. También sentía que me quitaba creatividad y estaba destruyendo el verdadero propósito de mi alma. La energía en la compañía se estaba volviendo cada vez más tóxica y me costaba mucho trabajo encontrar las ganas y la energía de ir a trabajar cada mañana. Uno de los gerentes se había retirado debido a un problema de salud y un hombre mucho más joven tomó su lugar. Sentí como si hubiera ido del sartén al fuego. Con el antiguo gerente lo que veías era lo que obtenías. No era la persona más fácil, pero si ignorabas sus frecuentes rabietas y no le contestabas durante sus explosiones de enojo, se alejaba y te dejaba en paz. El nuevo gerente era una persona completamente diferente. Empezó siendo muy amable y estaba muy agradecido por la ayuda que le dábamos. Pero una vez que se acostumbró y aprendió todo lo que tenía que aprender, se alejó. Era el tipo de gerente que corría como la liebre y cazaba con los perros. Y le decía una cosa a una persona y algo diferente a otras. Y nunca admitía que había dicho tales cosas. Así que nunca sabíamos si nos decía la verdad o no. Era difícil trabajar bajo este tipo de administración, o más bien dicho, falta de administración. Al menos así lo veía yo. Nunca antes sentí una necesidad tan fuerte de salirme de ese trabajo y empezar a hacer lo que más disfrutaba: mis sanaciones. No sabía por dónde empezar, pues tampoco contaba con los fondos suficientes para iniciar mi propio negocio. Aún hacía lecturas de sanación como actividad de medio tiempo y no le cobraba a las personas que venían a verme por las noches después del trabajo. Mis ángeles me decían una y otra vez que necesitaba dedicarme a ello de tiempo completo y que no tuviera miedo, que era lo que tenía que hacer en esta vida, me reiteraban. Aún no me sentía completamente cómodo con el método de curación con manos. Sentía que debía contar con un certificado de algún tipo que dijera que estaba capacitado para hacer sanaciones. Aunque aún asistía a terapias de sanación, me había alejado del Reiki. Ya no me atraía como antes lo había hecho. Para ser honestos, me aterrorizaba. En el verano anterior había ido a un curso de Reiki donde hice el primer grado de Reiki. Durante el taller no había sentido nada y me había sentido un poco desilusionado. Sentí que los 2 días habían sido muy largos y muy aburridos. El alineamiento me decepcionó mucho. Sentía que no había nada sagrado o personal para mí. El maestro nos explicó que debíamos hacer una desintoxicación por 3 semanas, que probablemente nos sentiríamos enfermos y confundidos. Los efectos secundarios fueron terribles para mí, lo que hizo que me quitaran las ganas de seguir estudiando la práctica del Reiki como método de sanación. Mientras manejaba a casa desde el taller, le pregunté a Jack de qué se trataba todo eso, porque me estaba sintiendo así. Me dijo que todo se me haría muy claro y que era un aprendizaje, que no me diera por vencido. Todo mi cuerpo se sentía sin energía, me sentía como un muñeco de trapo. Durante la noche caí en un sueño profundo. Soñé que caía y me iba hundiendo. Más de una vez desperté, sudando frío, mi corazón latiendo rápidamente y sin poder respirar. Me entró el pánico y solo quería que ya fuera de día.
Pero cuando llegó la mañana me sentí tan mal que no pude levantar la cabeza de la almohada. Me sentí muy enfermo y empecé a temblar de forma incontrolable. El maestro Reiki nunca nos dijo que la desintoxicación sería tan severa. No podía mantenerme de pie y me sentía físicamente fuera de control. Asustado y deprimido, le rogué a mis ángeles que no me enviaran por ese camino otra vez. No podría soportarlo. No fue sino hasta 3 días después cuando empecé a sentirme un poco mejor. Decidí consultar a mis amigos que habían sido alineados a través del Reiki para ver si ellos también se habían sentido de esta forma, pero ninguno de ellos se había sentido tan mal en la desintoxicación. Llamé a mi maestro Reiki y me aseguró que todo lo que sentía era muy normal, que simplemente estaba pasando por una limpieza de energía muy profunda, que no me preocupara y que no tuviera miedo, que todo era muy bueno y muy positivo. No estaba muy seguro de ello, así que le pedí a mis ángeles que me ayudaran a recuperarme. Poco tiempo después estaba sentado en mi habitación cuando la amorosa luz verde del arcángel Rafael entró en el cuarto y me cubrió con una niebla pálida como de color verde y blanco. La niebla se sentía fría y sentí cómo entraba hasta los músculos de mi cuerpo. Mientras absorbía esta energía reconfortante, sentía cómo mi cuerpo se relajaba más y el latido del dolor de cabeza que había sufrido por 3 días desaparecía lentamente. Mi corazón dejó de latir rápidamente y sentí como si el sol volviera a brillar sobre mí, mientras esa energía negra depresiva que se había apoderado de mí desaparecía. Me sentí conectado con mi mente, mi cuerpo y mi espíritu, y me sentí en paz nuevamente. Le agradecí a Rafael. Siempre venía a mí a hacerme sanación con suave y poderosa energía, acompañado de su angelical luz sanadora. No tengas miedo, todo ha vuelto a estar bien contigo. Ese sentimiento de pesadez desapareció. Una vez más te dejaste llevar por tu mente, dejaste que te convencieran de hacer algo que no querías hacer. Debes elegir a tus maestros sabiamente. Esta es una lección de paciencia y confianza. El maestro correcto llegará y te familiarizarás con una sanación antigua y sagrada, dijo Rafael. Desde mi visita a Italia había aprendido a confiar en mí mismo y en mis ángeles y guías. Había decidido que me relajaría y me dedicaría a observar más. También intentaría aguantarme las ganas de hacer cursos o talleres solo porque había escuchado que alguien más había intentado cosas nuevas. Cada vez más mis ángeles y Jack me estaban impulsando a que dejara mi trabajo. Yo les decía que lo haría, pero que necesitaba más tiempo para arreglar mis aspectos financieros y, una vez que lo hiciera, entonces dejaría la empresa. Sentía que necesitaba salir más y hacer más cosas fuera de la comunidad de mi propia casa. Me habían pedido que participara en eventos de caridad con la lectura de las cartas y también me habían invitado a unas ferias holísticas. Acepté las ofertas y me di cuenta de que realmente disfrutaba de este tipo de experiencias. Las ferias holísticas casi siempre eran en sábado en diferentes hoteles por todo el país. En estos eventos, muchos terapeutas ofrecían sus servicios al público en general. Las ferias eran lugares excelentes para conocer personas con la misma forma de pensar y para aprender más sobre diferentes terapias y para ponerse al tanto con las noticias del mundo espiritual. Mi hermana aceptó venir conmigo para ayudarme. Nos la pasamos muy bien. Me encantaba el ambiente y la energía de estos eventos. En esa época, las ferias comenzaron a ser más populares. La gente quería saber y aprender más sobre los ángeles, así que me hicieron muchas preguntas. Al principio, aunque parecía que yo siempre estaba ocupado hablando con la gente y siempre había mucha gente en mi stand, la mayoría de las veces se trataba solo de preguntas con un pequeño número de lecturas de cartas o de sanaciones. La gente venía a mi stand y me pedían que les diera un abrazo. Luego se marchaban felices para regresar más tarde y compartir el bien que les había hecho ese abrazo. Llegaba a casa después de un largo día, sintiéndome muy agotado, pero siempre muy contento.
Las palabras no pueden describir lo bien que uno se siente cuando alguien te agradece y te dice que has hecho un cambio positivo en su vida, o que sienten que los has hecho sentir mejor consigo mismos, o que has causado una gran diferencia en ellos. Es el mejor sentimiento que puedes tener y ninguna cantidad de dinero puede comprar ese sentimiento. Los ángeles eran muy buenos conmigo y siempre gané suficiente dinero para cubrir los costos, lo que incluía el viaje, el alquiler de mi stand y el almuerzo para mí y para mi hermana. Sin embargo, me di cuenta, inclusive en ese entonces, que si iba a dejar mi trabajo de tiempo completo, tendría que empezar a ganar lo suficiente para cubrir mis gastos básicos. Para ser honestos, de alguna forma sentía alivio de no estar haciendo dinero con las sanaciones. Significaba que no iba a tener que tomar ninguna decisión acerca de dejar mi trabajo. Aún con todo lo mal que las cosas iban en mi trabajo, tenía un sueldo mensual, por lo que no me tenía que preocupar por pagar mis gastos. Encontraba esa situación muy cómoda. Podía hacer mis sanaciones con una mente despejada sin estar preocupado sobre cómo pagar mis recibos. ¿Qué más podía pedir? Tal vez era la forma en la que debía operar, razoné. Igual que mucha gente, le tenía miedo al cambio y no me gustaba todo lo que éste podría ocasionar. Lo que escuchaba por parte de los practicantes en aquellas ferias eran muchas veces negativo, lo cual no ayudaba a convencerme de que debía practicar mis sanaciones de tiempo completo. Muy pocos de ellos podían darse el lujo de abandonar su carrera y sobrevivir con lo que ganaran de su trabajo holístico. Había mucha competencia y me parecía que debías trabajar mucho y por muchas horas para sobrevivir en este campo. Me había hecho muy buen amigo de una chica llamada Susan Horgan, una psicoterapeuta que trabajaba con personas con problemas de alimentación y a quien conocí en la primera feria holística realizada en Irlanda. Ella se convertiría en una muy buena amiga y en un eslabón en la cadena de eventos de mi vida durante ese tiempo. Había venido a mí para que le diera una lectura de sanación y estaba más que satisfecha con lo que los ángeles le habían dicho. Me llamó un par de semanas después y me invitó a dar una plática en West Fork a algunos de sus clientes y a sus familias. La plática sería sobre ángeles, sobre la energía angelical y sobre cómo trabajar con ellos. Igual que yo, Susan era de la idea de que uno debía trabajar con la mente, cuerpo y espíritu para tener una sanación completa, de entendimiento y aceptación. Ella tiene una energía muy ligera de amor y confianza. Llena la habitación con su energía y hace que tu espíritu se sienta feliz. Levanta la voz al hablar, es muy directa y tiene un aire de completa confianza en sí misma. Como yo y muchos terapeutas, ella también había tenido un pasado muy doloroso, pero ya había salido al otro lado y estaba decidida a ayudar a otros, mostrándoles que aunque la recuperación puede ser muy dolorosa y muchas veces muy lenta, sí es posible volver a encontrar paz y felicidad. Estaba encantado de que ella me diera esa oportunidad. Lo consideraba algo muy sagrado, pues esa era la primera vez que yo estaría frente a un grupo de personas para dar una plática sobre los ángeles. Repasé una y otra vez mis notas sobre las que hablaría. Escribí páginas y páginas de material y estudié una y otra vez lo que iba a decir hasta que me supe mis notas a la perfección. Mi ángel de la guarda y Jack estaban muy contentos. Al aceptar la invitación a dar la plática, ellos me aseguraron que no tenía nada de qué preocuparme. Me dijeron que todo iba a salir muy bien y que no tenía que sentir pánico. El día llegó y salí de mi casa rumbo a West Fork, donde Susan vivía. Quedamos de vernos para tomar un té para conocernos un poco mejor. Más tarde nos dirigimos al hotel donde se llevaría a cabo la plática. Cuando llegamos al hotel, me dirigí rápidamente a la sala de conferencias. Encendí unas velas e incienso y luego realicé mi llamado instantáneamente. El cuarto se llenó de ángeles y, como siempre, los 4 arcángeles aparecieron en cada esquina. Les pedí que me ayudaran esa noche para que recordara todo lo que había practicado los días previos. Miguel estaba parado en la esquina más cercana a la derecha. Me habló con una voz muy profunda y cálida y me dijo que no tuviera miedo, que ellos podrían
pondrían las palabras en mi boca si es que yo necesitaba de su ayuda. Luego exhaló una luz azul y con esa luz cubrió mi cuello y la parte baja de mi pecho. Sentí una brisa cálida a mi alrededor y me sentí mucho más tranquilo. Gabriel me habló y me dijo que alguien en el grupo venía para ponerme a prueba, pero que identificaría a esa persona inmediatamente. Me daba gusto saber de ello con anticipación y, aunque ya lo sabía, no me dio miedo ni me quitó las ganas de dar mi plática. La gente empezó a llegar y me presenté a cada persona. A medida que iban entrando, había una mezcla de gente joven y adulta y hasta ese momento todos parecían ser muy amables. Un gran aire de emoción llenó el ambiente. Había de 20 a 25 personas y todos sus ángeles de la guarda estaban parados al lado de cada una de ellas. Llenaron el cuarto con un arco iris de luz de colores brillantes y con la energía más maravillosa y relajante. Empezamos con una breve meditación, luego me presenté y di una breve plática sobre los ángeles. Muy pronto las preguntas empezaron. Todos tenían algo que preguntar y estaban más que dispuestos a aceptar los mensajes que los ángeles me daban para ellos. Todos excepto una mujer que estaba sentada con su abrigo cerrado, sus brazos cruzados y con una expresión seria en su rostro. Detrás de ella estaban los más hermosos ángeles vestidos de un color rosa suave y tenían sus cabezas un poco inclinadas como si estuvieran haciendo oración. Cuando habló fue muy negativa en sus comentarios y básicamente me dijo que estaba en un cuento de hadas si es que yo creía en los ángeles y todas esas cosas. Constantemente cuestionaba todo lo que decía e intentaba que yo cambiara de opinión sobre lo que acababa de decirle a las demás personas. Yo me sentía exhausto, pero le pregunté si quería saber lo que sus ángeles querían decirle. Los ángeles me dijeron que le dijera que ella sabía todo sobre ellos, que ella había trabajado con su energía por mucho tiempo y que dejara de tratar de ponerme a prueba. Hubo un sonido de admiración y shock en el salón. La sangre se le subió a la cabeza y admitió que sí, que había venido para ponerme a prueba. Luego se disculpó con los participantes y conmigo. Los ángeles le pidieron que se disculpara con ellos también, que se saliera del lugar de ego en el que se encontraba y se regresara a la luz angelical de amor y dirección. El ego se había apoderado de ella y creía que nadie sabía más sobre los ángeles que ella. Se disculpó y se quedó avergonzada por aquel incidente. Antes de retirarse se acercó a mí y me agradeció por lo que había hecho, disculpándose nuevamente. La noche terminó y todos estaban encantados con la forma en la que el evento había terminado. Había sido todo un éxito. Los ángeles estaban también muy contentos. Me dieron todas las respuestas que necesitaba, como siempre. Fue hasta el momento en que todo terminó que me di cuenta de que no había visto las notas que había preparado para mi discurso ni una sola vez, ya que la plática había tomado su propio ritmo y energía, y todos recibieron lo que necesitaban en ese momento. Yo estaba muy emocionado, realmente había disfrutado de esta plática. No me imaginaba que esa sería la primera de muchas pláticas que daría en los años por venir y no solo en Irlanda. Susan fue la primera psicoterapeuta en enviarme clientes y me envió bastantes en los siguientes meses y aún lo hace. En esa época conocería a otra persona muy interesante, la cual sería un eslabón muy importante para mí. Susan me había hablado de una tienda en Doon, Laogaire, llamada The Angel Shop, la cual sentía que debía visitar. Estaba muy ansioso de ir a esa tienda, así que quedé de verme con mi amigo Mark para ir por un café y después visitaría la tienda. Era un día soleado de mayo. Mark estaba sentado afuera, tomando un café y comiéndose un enorme pastel de crema. Pedí mi café y nos pusimos a platicar poniéndonos al tanto en las noticias de cada uno. Doon Laogaire estaba lleno de gente con ropa de verano. Nadie parecía tener ninguna preocupación. La energía era fresca y ligera, inclusive los ángeles parecían verse más brillantes. Y su energía también más brillante. Brincaban de un lado a otro mientras las personas reían e interactuaban unas con otras. El reflejo del mar bailaba en las olas del océano.
Platicamos por alrededor de 1 hora. Luego Mark tuvo que irse, así que me dirigí al centro comercial de Thun-Laugaire y subí por las escaleras eléctricas dirigiéndome a la tienda de Los Ángeles. Lo que me causó mucha impresión al principio fue la energía serena que sentí al entrar. Era un espacio pequeño, pero Los Ángeles se mostraban rectos, muy orgullosos y fuertes, y estaban por todas partes guiando a las personas a ver o tomar lo que necesitaban, y también protegiendo la tienda de malas energías. Para mí era como la cueva de Aladino. Era como un niño en una juguetería. Quería uno de cada cosa. Había libros, figuras, incienso, cristales y muchas cosas más. No sabía por dónde empezar. De repente, detrás de mí, escuché una voz decir: ¿te puedo ayudar con algo? Cuando me giré para ver quién me hablaba, vi a una mujer pequeña muy bien vestida, con una sonrisa brillante y ojos claros como cristales. Su cuerpo entero desprendía jovialidad y felicidad. Instantáneamente sentí una conexión con ella y muchas ganas de darle un abrazo, pero me resistí. Ella pensaría que era muy extraño. Se presentó. Se llamaba Mayret Conlon, y era la orgullosa dueña de esa hermosa tienda, un pequeño pedazo de paraíso. Pasé mucho tiempo ahí y platiqué un rato con Mayret. Instantáneamente nos conectamos y nos convertimos en muy buenos amigos en los meses y años por venir. Esta tienda cambiaría mi vida y me haría sentir más cómodo conmigo mismo. Me mostró que yo era normal y que había mucha gente que creía en Los Ángeles. No solo creían en ellos, sino que también podían verlos, sentirlos y podían comunicarse con estos maravillosos seres de amor y luz de la misma forma en la que yo lo podía hacer. Hasta hoy en día, cada vez que veo a Mayret, le agradezco por su maravillosa tienda. Pero también le agradezco por llevar Los Ángeles de regreso a Irlanda y por la enorme contribución que ha hecho en el despertar de conciencia del poder angelical en este país. Una vez más, otro eslabón en mi cadena, y hasta hoy en mi día Mayret promueve mi trabajo y me envía a clientes. El año estaba pasando muy rápido y yo estaba empezando a tener un flujo de clientes constante. Disfrutaba del trabajo con ellos y hacía sanaciones casi todas las noches. Me sentía muy bien de saber que había ayudado a alguien, aunque a algunos clientes les toma más tiempo darse cuenta de que la sanación ha marcado una diferencia en sus vidas. Por ejemplo, una de mis clientes, Linda, por fuera parece ser una chica muy inteligente con mucha confianza en sí misma. Era una chica muy divertida, de cerca de 30 años, y su energía ligera llenaba el cuarto en cuanto entraba. Al saludarla me pregunté por qué alguien como ella venía a verme. Cuando le di la mano sentí una energía muy diferente. Sus palmas eran calientes y estaban húmedas y la rodeaba una gran sensación de miedo. Su aura estaba cansada y desinflada y su chakra de la coronilla pulsaba y latía muy rápidamente. Al principio hablamos de cosas en general, como siempre lo hago para darle oportunidad a la gente a que se acostumbre a mi energía. Antes de empezar la sanación, decidí darle a Linda una curación con manos, ya que su energía debía ser elevada y su mente debía ser aclarada. La sanación tomó 45 minutos y durante el proceso recibí algunos mensajes para ella. Los ángeles me dijeron que Linda era extremadamente ambiciosa y adoraba su trabajo. Había trabajado muy duro por los últimos 6 años en la misma compañía. No lo había hecho en vano, ya que había escalado posiciones muy rápidamente. Sin embargo, unas semanas antes no la habían considerado para un nuevo puesto que había sido dado a un joven que llevaba muy poco tiempo trabajando en la compañía. Ella estaba muy molesta y enojada por ello. Cuando le conté lo que había percibido, estaba un poco sorprendida, pero dijo que todo lo que los ángeles habían dicho era cierto. Lo que quería saber era para dónde ir a partir de ese lugar en el que se encontraba. No quería quedarse en esa compañía. Sin embargo, los ángeles le decían que no dejara ese lugar de trabajo. El chico a quien le habían dado el nuevo puesto no sería capaz de ejecutar el trabajo y de forma diligente y renunciaría en los siguientes meses. Entonces, el puesto sería suyo. Sentían que tenían mucho que ofrecer en la compañía y si se salía de ahí tendrían que empezar de nuevo para demostrar sus habilidades y capacidades y eso le tomaría un par de años. Linda me miró y se rió.
No creía que eso sucedería. Sentía que aquel joven tenía mucha seguridad en sí mismo y nunca renunciaría. Cuando estaba lista para irse le dije que me pusiera al tanto sobre cómo resultaban las cosas en su trabajo. Le rogué que no lo dejara al menos en los meses siguientes. Me dijo que si los ángeles estaban en lo cierto, entonces me mandaría el arreglo de flores más grande que pudiera encontrar. Yo sabía que no me creía a mí o a los ángeles, y sabía que no se iba más feliz que antes de venir a verme. Oré para que escuchara lo que los ángeles me habían dicho. No tuve que esperar unos meses para volver a saber de ella. 6 semanas después, recibí un hermoso arreglo de flores con una nota que decía: los ángeles tuvieron toda la razón. Yo estaba muy equivocada. Beso, Linda. Esa noche Linda me llamó para agradecerme y para hacer otra cita. El trabajo había sido demasiado para el pobre joven y había renunciado. Y tal y como los ángeles lo habían dicho, le ofrecieron el puesto a Linda y ella con mucho gusto lo aceptó. La primera vez que había visto a Linda yo estaba algo confundido porque parecía muy inteligente y sin preocupaciones. Marcus era muy diferente. Él vino a mí muy alterado, con el corazón roto, después de que su esposa de 10 años lo dejó porque, según él, ya no estaba enamorada de él. En su opinión, su matrimonio era bueno a pesar de los altibajos. Aún estaba muy enamorado de su esposa y no podía entender por qué estaba pasando todo eso ahora, justo cuando se acababan de mudar a la casa de sus sueños y todo iba muy bien económicamente. Al ponerme en sintonía con los ángeles de Marcus, estos aparecieron rápidamente. Me dijeron que el matrimonio había pasado por situaciones difíciles hace algunos años. Marcus había sido infiel. Al principio se había negado a ir en busca de terapia conyugal, pero finalmente había aceptado y pensaba que las cosas ahora marchaban bien. Estaba muy arrepentido por lo que había hecho. Marcus estaba un poco sorprendido de que le dijera todo esto, pero aceptó que era exactamente lo que había sucedido. Los ángeles me dijeron que su esposa necesitaba estar lejos de él por un tiempo para volver a encontrarse consigo mismo, y que una vez que eso sucediera volverían a estar juntos. Pero le advirtieron que no apresurara las cosas, que no la aceptara de regreso inmediatamente. Primero tenía que llevarla a cenar y empezar el romance como cuando apenas empezaban a salir juntos. Insistían una y otra vez que él y su esposa volverían a estar juntos, pero que tenían que hacerlo lentamente, que tenían que volver a conocerse y volver a enamorarse el uno del otro. Por favor, dile que no apresure las cosas, ya que al hacerlo la relación sufrirá de forma terrible y no podrán resolver sus problemas, me dijeron los ángeles. Le transmití el mensaje a y Marcus se fue con mucha confianza y sintiéndose feliz por todo lo que les habían dicho los ángeles. Aceptó todos los mensajes que le habían dado. Para mi sorpresa, una semana después, Marcus me llamó muy emocionado diciéndome que se había visto con su esposa ese fin de semana. Ambos habían estado de acuerdo en que debían estar juntos, estaban viviendo juntos otra vez y todo iba muy bien. En mi cabeza escuché una alarma, podía escuchar a mis ángeles decir: no va a durar, díselo. Le dije que había hecho justamente lo que los ángeles le habían dicho que no hiciera y ahora no estaba seguro de cómo resultarían las cosas. Me aseguró una y otra vez que todo estaría bien, que había interpretado de forma exagerada todo lo que su esposa le había dicho antes de que se fuera. No supe más de él por 10 meses hasta que me volvió a contactar para decirme que su esposa lo había dejado otra vez, pero que esta vez no regresaría, que ella ya no lo amaba más y que había tenido suficiente, que necesitaba recuperar su vida. Marcus estaba devastado y aceptó que hizo mal en no seguir las advertencias que los ángeles le habían dado con tanta claridad unos meses antes. Aún no estaba muy seguro si debía dejar mi trabajo o no, pero no lo descartaba del todo. Seguía asistiendo a las ferias holísticas y estaba consiguiendo más clientes a través de esos eventos. En una de esas ferias en septiembre, Susan me presentó a Mariki Aiden. Esa mujer era, entre muchas cosas, más una maestra de Reiki. También me presentó a Dolores O'Reilly, otra maestra Reiki, quien se convertiría en una de mis mejores amigas. Inmediatamente me sentí atraído por la brillantez y por la amigable energía de Mari.
Tenía muchos ángeles a su alrededor y tenía una presencia impactantemente fuerte. Iba vestida inmaculadamente. Tenía el pelo rubio y la piel más clara que yo jamás hubiera visto. Me invitó a su casa para que hiciera lecturas a sus amigas y sus clientes. Inmediatamente supe que ella sería mi maestra Reiki. No sé por qué. Simplemente lo supe. Supongo que estaba aprendiendo más a seguir mi intuición. Poco tiempo después de eso caí enfermo y no fui al trabajo por algunas semanas. Durante todo ese tiempo los ángeles me decían que dejara ese trabajo e hiciera el de sanación de tiempo completo. Debes salirte de esa energía tóxica, debes liberarte de ese lugar. Ya no es para ti. Tu trabajo ahí ha terminado y es hora de seguir adelante, en tu camino. Por eso estás enfermo y exhausto. La energía es demasiado pesada en ese mundo, dijo Zacarías. No estoy seguro si me pueden garantizar el mismo estándar de vida que ahora tengo. Entonces, muy bien, lo dejaré sin ningún problema, les respondí. Siempre te hemos dicho que nos pidas lo que quieras, y si es para tu bien sagrado y el de los demás, entonces te lo daremos. Entonces, ¿qué es lo que crees que necesitas para dejar el mundo corporativo?, preguntó. Me gustaría tener un flujo de clientes constante. Si tengo que preocuparme por no tener dinero suficiente para pagar mis gastos, entonces no voy a poder tener una mente clara para llevar a cabo mi trabajo, contesté. Zacarías asintió con su cabeza y me pidió que lo dejara en sus manos. A decir verdad, me aterraba dejar la seguridad de mi trabajo. Mi mamá y el resto de la familia tampoco estaban del todo convencidos. Mis amigos, por otra parte, me daban mucho apoyo y me animaban a que lo hiciera. La Navidad estaba cerca, tomaría mi decisión en el año nuevo. Al regresar al trabajo me di cuenta de que las cosas habían cambiado con mi carga de trabajo, pero no me di cuenta de ello sino 2 semanas después, cuando noté que habían decidido darle parte de mi trabajo a 2 personas más sin consultarlo antes conmigo. Pedí que se hiciera una junta para que me explicaran lo que había pasado. Después de todo, hacía mucho tiempo que había decidido que nunca más dejaría que alguien me pisoteara. No podían hacer la junta sino hasta después de Navidad. Eso fue suficiente y mi decisión ya estaba tomada. Iba a dejar ese lugar. Ya era demasiado. Me habían empujado hasta la orilla y ahora ya estaba listo para volar. Y queridos escuchas, aquí terminamos el capítulo 17 de Ángeles de Luz Divina de Aidan Story. Espero que te haya gustado. Parece que es un muy buen tema de reflexión para los que están teniendo alguna situación en el trabajo. Y bueno, les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Suscríbanse al canal, compartan, denle like y déjenme sus comentarios.